A esta hora estamos en línea directa con el coronel Mario Pazmiño, exdirector de inteligencia del Ejército y experto en temas de seguridad. Coronel Pazmiño, bienvenido a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas noches. Freddy, muy buenas noches. Un cordial saludo para todos los oyentes de este prestigioso medio de comunicación. Gracias por la invitación. Gracias por su tiempo, coronel. ¿Cuál es la importancia que tiene este proyecto de ley que acaba de ser calificado por el CAL para su trámite en la Asamblea, que busca normar el uso progresivo de la fuerza? Digo, ¿cuál es la importancia? Porque ya está reglamentado, es decir, existe un reglamento que regula el uso progresivo de la fuerza para los miembros de la Policía Nacional. Sí, Freddy, el tema es que si bien es cierto, existía un reglamento, pero necesitaba que esté materializado en un cuerpo jurídico, en un cuerpo legal, que le permita a la institución policial, institución de Fuerzas Armadas, en definitiva la fuerza pública, contar con este amparo jurídico para poder hacer empleo de lo que el pueblo ecuatoriano les dio, las armas en un uso progresivo para poder defender las libertades y derechos del pueblo ecuatoriano y defender también, por otro lado, la vida de los ecuatorianos, que en diferentes sucesos se pueden ir trastocando y generando pues situaciones de caos en el cual esté comprometida la seguridad de las personas. Ahora, organismos de derechos humanos a nivel nacional e internacional se oponen a este tipo de normas que lo que hacen es de alguna manera blindarle al miembro de la fuerza pública, en este caso policía y militares, al uso de armas de dotación, armas de fuego en manifestaciones como último recurso para proteger la vida, como usted lo dijo, para frenar la violencia, porque dicen que se producen excesos, se da una suerte de carta blanca para la represión de manifestantes, de personas que están protestando por determinadas decisiones gubernamentales. La protesta social está amparada en la Constitución. El proceso de resistencia social también está amparado en la Constitución. Lo que no está amparado en la Constitución, y creo que en ninguna normativa legal, es que esto sea desvirtuado y sea utilizado como una estrategia para poder cometer actos de terrorismo urbano, sedición urbana, anarquismo. Ejemplos concretos en los cuales vemos que la condición de ser humano de la fuerza pública y de la sociedad en sí está en riesgo, y este grupo de manifestantes o esta turba de personas que están buscando una desestabilización nacional empleando un sinnúmero de métodos de violencia, pues lo que están haciendo es poniendo en riesgo a ellos mismos, a las personas y a las instituciones o a las instalaciones. Pongo un ejemplo concretísimo. ¿Puede ser considerado un acto de protesta pacífica el incendiar una tanqueta militar con el personal militar adentro? Ese personal que responde a los intereses del pueblo ecuatoriano, ¿no es ecuatoriano tal vez? ¿Esos no son seres humanos? ¿No tienen derechos? Sí, señores, tienen derechos. Y lo que están haciendo esas Fuerzas Armadas no es emplear directamente la fuerza, como mal lo interpretan los miembros de estas organizaciones de derechos humanos. Lo que están tratando es de distorsionar la realidad. Hacen parecer una fuerza represiva que sale inmediatamente a utilizar las armas en contra de manifestaciones. Para que esto suceda, necesitan pasar básicamente 3 estamentos que son importantes. El primero, que existe una grave alteración del orden público, en la cual el presidente de la República decrete un estado de excepción. Pero para ese estado de excepción tiene que haberle sobrepasado ya las capacidades operativas y de control de la Policía Nacional. Y esta grave alteración del orden público le permite o le faculta emplear a otra fuerza en apoyo directo a la Policía Nacional. Pero son 5 estamentos claramente definidos. El primero es el riesgo letal, segundo, resistencia pasiva, resistencia defensiva, resistencia agresiva y resistencia agresiva grave, en el cual cada uno de estos niveles permiten tomar ciertas acciones. Ahí está reflejado cómo se va haciendo el uso progresivo de la fuerza. El último, resistencia agresiva extrema, es en el momento en el cual todos los otros
procesos o todos los otros pasos han sido violentados y existe la posibilidad de que esas acciones que está ejerciendo la población o algún grupo de personas en contra de la ciudadanía pueden poner en riesgo a las mismas personas. No puede ser posible que consideremos que un acto como lanzar bombas Molotov al interior de una instalación policial, donde están policías ahí adentro, sea un acto mediante el cual vamos a bajar los precios de los combustibles o mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos. Eso no es la forma de protestar, señores. La forma de protestar está bien. Es en base a la resistencia, es en base a la acción pacífica, pero no el vandalismo, que eso es otra cosa completamente diferente. Coronel Pazmiño, la norma así planteada es absolutamente clara y a mi juicio necesaria, además, tomando en cuenta que el Estado tiene el monopolio del uso de la fuerza en temas como este, por ejemplo, que estamos analizando, que de las protestas sociales, lo que ocurre en Colombia en este mismo momento. El tema, coronel Pazmiño, es la aplicación de esta ley que se puede presentar en situaciones confusas. Lo que ocurrió en octubre del 19 aquí en nuestro país, que salieron a protestar grupos indígenas, grupos sociales, y en medio de esa protesta incrustados aparentemente personas que tenían otros intereses, que sembraron la violencia, y entonces cuando la policía quiera actuar en un panorama similar, van a decir, tienen que actuar exclusivamente contra los violentos, pero ¿dónde están los violentos? ¿Cómo les puede identificar a los violentos dentro de una manifestación general donde unos son pacíficos y otros son violentos? Bueno, creo que ahí básicamente lo que se extrema y lo que se maneja y lo que es apropiado es tener una información lo suficientemente precisa y puntual sobre dónde están los grupos, estos grupos especiales que generan una mayor dinámica de violencia, porque no es toda la población o no es todos los manifestantes los que son agresivos y son violentos en contra de la fuerza pública. La mayoría de gente va allá a protestar con sus banderas, con sus pitos, gritando, y eso está perfecto. Así es. Pero hay grupos pequeños que tiene que la fuerza pública identificarles, y esos grupos pequeños tienen que pasar las 5 etapas para poder controlarlos. Si ya lamentablemente estos grupos están poniendo en riesgo la seguridad del resto de personas, entonces se puede, en el última instancia, hacer uso de la fuerza para la protección de ellos mismos y la protección de la colectividad. Claro, pero esa fuerza puede ser eventualmente indiscriminada. Le voy a poner el caso. Hay una escalada enorme de violencia, la policía se ve obligada a usar armas no necesariamente letales, armas con perdigones, digamos. Disparan contra los violentos, pero los perdigones van a llegar a gente pacífica, y allí los organismos de derechos humanos van a salir a culpar al gobierno de violencia, de represión. Básicamente lo que tiene que ver la fuerza pública son 3 elementos fundamentales. La primero, la legalidad, cómo emplear estos mecanismos en defensa de la sociedad. El primer punto. Segundo, la necesidad de emplear los mismos. Porque si es que es una manifestación que está volviéndose pacífica y se transforma en una manifestación violenta, pues tendrán que tomarse todas estas acciones y las medidas para ir manejando adecuadamente esa situación. Y lo último, la proporcionalidad, que básicamente es el equilibrio entre la amenaza y el uso de la fuerza. Si yo veo que verdaderamente están generando violencia, pero no es una violencia que comprometa la integridad de las personas, entonces no es meritorio hacer el uso progresivo de la fuerza. Más bien se pueden utilizar otro tipo de alternativas. Pero entonces, bajo ese concepto, que quemen nomás la Contraloría General del Estado, porque no hay nadie en este momento adentro. No, porque ahí hay otra cosa, Freddy, porque el momento que usted comienza a utilizar el vandalismo, el terrorismo urbano o la sedición urbana como un mecanismo de protesta, usted tiene que utilizar el uso progresivo de la fuerza para detener, capturar y neutralizar a esas personas que están haciendo un mal uso de un derecho constitucional que es la resistencia a la protesta.
¿Qué pasa en casos de que la policía sea desbordada? Esta normativa planteada y que ha llegado ya a la Asamblea Nacional permite, norma también el uso progresivo de la fuerza, de Fuerzas Armadas, cuando entra a colaborar en temas de control de la seguridad interna con la policía. El momento que se declara el estado de excepción y el presidente dispone que las Fuerzas Armadas entren a colaborar directamente a la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas asumen un rol de seguridad interna. Por lo tanto, esas Fuerzas Armadas también van a hacer el uso progresivo de la fuerza en apoyo a la Policía Nacional, porque no sería algo dable que la Policía Nacional pueda hacer uso progresivo de la fuerza y las Fuerzas Armadas, que están haciendo el mismo tipo de control, el mismo tipo de actividad y a veces una posición mucho más frontal con relación a la acción de los manifestantes, pues esa fuerza tampoco tenga el respaldo legal para hacer el uso progresivo de la fuerza. Lo que pasó en octubre, vimos unas Fuerzas Armadas maniatadas, vejadas, y no dispararon un solo cartucho, y no lo hicieron porque tenían las herramientas para hacerlo, pero no lo hicieron por dos cosas. Primero, porque no querían darle el gusto a ese correísmo disfrazado de generar un caos social y trasladar esto a un golpe de Estado. Y segundo, porque no tenían las herramientas jurídicas para hacerlo. Entonces, si queremos los ecuatorianos verdaderamente vivir en un ambiente de paz, de tranquilidad, no con los escenarios que tienen al momento Colombia o los que vivió Chile o los que nosotros también vivimos en cierta forma en octubre anterior. Pero para eso necesitamos darle las herramientas también a la fuerza pública para que pueda hacer cumplir la ley y pueda proteger a los ciudadanos y las instituciones y los patrimonios de las personas. ¿No será que cuando cuenten con este marco legal que ampara el uso progresivo de la fuerza a la fuerza pública en la dispersión de manifestaciones violentas, por ejemplo, se convierte en el pretexto para un baño de sangre, coronel Pazmiño? Yo no creo. ¿Qué es lo que se hace en otros países? Yo planteaba y algunos defensores de derechos humanos criticaron esta posición. Yo lo que decía es, ¿qué hacen en otros países para el uso progresivo de la fuerza? Pues dentro de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional están inmersos personal de justicia, personal de derechos humanos, como parte de las acciones y operaciones que están conduciendo. Entonces tenemos una visión mucho más real de lo que está pasando y las acciones que está tomando esa fuerza. Eso le permite a la fuerza también controlar las acciones porque sabe que están ahí. Como parte de ese operativo están miembros de la Fiscalía General del Estado y están por otro lado miembros de derechos humanos. ¿Pero qué dijeron ellos? No, es que eso no es función nuestra. Eso de las manifestaciones es problema de la policía y del ejército. Nosotros no tenemos por qué meternos en eso. No, señores, cuando está en riesgo la vida de las personas, todos tenemos que meternos ahí. No solo hay que mirar las cosas desde el escritorio o desde afuera y criticar a unas Fuerzas Armadas o una fuerza pública que está tratando de defender las cosas. No, hay que meterse, hay que mojarse los zapatos y hay que mojarse allá adentro mismo, donde las papas queman, no viendo desde afuera. Ahora, coronel Pazmiño, la policía chilena, los carabineros de Chile, ya cuentan con un instrumento jurídico que ampara el uso progresivo de la fuerza. Lo aplicaron evidentemente en octubre de 2019 con la revuelta que se produjo en ese país y el resultado fue cientos, si no miles de chilenos manifestantes, violentos o no, no lo puedo saber, que perdieron uno y hasta sus dos globos oculares por los disparos que hacían con armas no letales los policías, los carabineros de Chile, pero terminaban vaciándole el globo ocular a las personas. Hay excesos e indudablemente también van a haber daños colaterales. Pero yo lo que pongo a reflexionar acá es lo siguiente. En una manifestación que es pacífica no tenemos ningún problema, pero en este tipo de desbordamientos donde está en riesgo la vida de otras personas y está en riesgo la vida de los mismos funcionarios públicos, en este caso la vida de soldados y policías, pues señores, la defensa de esas personas también es legítimo, porque la vida es un derecho no solo de los civiles que están protestando, señores, también es el derecho que tienen los militares y policías a defender su vida. Entonces,
Aquí lo que tratamos de poner en juego es básicamente unas Fuerzas Armadas y Policía Nacional que quieren hacerles aparecer como una fuerza altamente beligerante, una fuerza que va a estropear o que va a afectar al pueblo ecuatoriano. Y no es así, señores, porque el ejército ecuatoriano y la Policía Nacional le han dado muestras a este país de que esas instituciones prefieren ser humilladas, pisoteadas, antes que darles el gusto de generar otro tipo de caos a nivel nacional. Y eso evidentemente se logró evidenciar en octubre de 2019 en el país. Queremos agradecer al coronel Mario Pazmiño, exdirector de inteligencia del Ejército, experto en temas de seguridad. Coronel Pazmiño, muchas gracias por habernos atendido. Freddy, muchas gracias. Un cordial saludo para los oyentes de este medio de comunicación. Muchísimas gracias.